Monstruos y Lobos se verán las caras en la jornada 8 del torneo Apertura en el estadio Yankel Rosenthal. Maratón recibe la visita de los Lobos de la UPN. Ambos clubes llegan con la necesidad de sumar, por lo que veremos quién luchará más por llevarse los 3 puntos o puede que se repartan el resultado. Los dirigidos de Manuel Quesellán marchan en la 7ª posición con 8 unidades. Esto después de obtener 2 triunfos, 3 derrotas y 2 empates. Los Esmeraldas llegan con la presión que los 3 clásicos los perdieron y ante la Jaiba del Victoria lograron un agónico punto tras igualar en la jornada 7. Los de Héctor Castellón llegan a la guarida de los verdes con tremenda responsabilidad de sacar un resultado positivo, ya que en la tabla solo cuentan con un triunfo y 6 derrotas y están en la 9ª posición con 3 unidades. En los últimos 4 enfrentamientos, 2 victorias para los sanpedranos, 1 para los Lobos y 2 empates. Clayvin Zúñiga, Lucas Campana y Juan Vieira son los hombres de confianza para la cuota goleadora de los Esmeraldas. Este compromiso lo podrán disfrutar por la pantalla de TSI con antesala a las 3 de la tarde. Para 5 Deportivo, Tania Rodríguez. Maratón Lobos, uno de los partidos hoy de la cartelera maratónica de la jornada 8 de la Liga 5 Estrellas. Seguimos acá con Julio Núñez y con Emilio Izaguirre hablando de tantas cosas. Quisiera hacer una respuesta pendiente. Hay una pregunta pendiente, cierto. Hay una respuesta pendiente a lo que te preguntaba don Julio. ¿Cómo está? Exacto, sí, le dejó buen dinero a Motagua la transferencia de Emilio Izaguirre al fútbol de Escocia. Sí, yo creo que ha sido la más cara que fue que yo sepa. Porque cuando ofreció... ¿La más cara del Motagua sí, o del fútbol de Honduras? No, de Motagua. Del Motagua. Sí, yo Ahora creo. ya se puede decir sí, así. sí, ¿Cuánto lo vendieron? 2 millones, más de 2 millones de dólares. Más de 2 millones de libres. Sí, libre. Porque hay un intermediario. Sí, pero a Motagua le tocó casi 2 millones Más de de dólares. 2 millones de dólares. Sí, Estamos hablando del 2010, hace 12 años. Sí, porque a mí varios equipos ofrecían 1 millón y algo. Hasta Pachuca estuvo interesado, Toronto. Y yo desesperado fue cuando hice le contesté eso a Pedro. Cuando no levantaste la mano. Sí, y bueno, entonces Julio Gutiérrez, que él y don Eddie fue que me llevaron a Escocia, estuvieron conmigo allá, y con el Pablo Hernández fue que hicieron el contrato de la negociación y fue cuando Pablo me dijo que eso me habían vendido a más de 2 millones de dólares y eso... Sí, recordemos que el Motagua, hablando de su historia, ahí van las exportaciones. Y entonces Emilio se convierte en uno de los más importantes en ese rubro de exportaciones, al igual que Amado Guevara, que pasó por varios equipos. Jairo, los primeros que abren el mercado de la comunidad británica fueron Jairo Martínez e Iván Guerrero, ¿no? Con el Coventry. Con el Coventry. Igual, o sea, después se fue Clavasquín ahí a Escocia. Se fue a Escocia, ¿a qué equipo? Dundee United. Sí, Dundee. O sea, usted llega entonces en el 2010. En el 2007, el Motagua logra vencer a Saprissa en la final. Esa final sí la jugó usted y le terminan ganando a Saprissa 1-0. Eso fue un ambientazo y un lleno tan impresionante que solo lo puedo comparar con un partido de la selección. Y lo estamos apreciando. Ahí lo vemos en pantalla, justamente. No, fue algo muy bonito lo que vi. Mal momento que... Único título centroamericano del Motagua, Emilio. Ahí va, Emilio. Cabezazo de Yosimar. Yosimar ya le decía a Emilio, hey, ¿cómo le decía a Yosimar? No, es que, mire, yo tengo tantas historias que yo siempre me quedaba centrando por Iván. Entonces él me decía, te voy a dar 500 lempiras y si me pones cada asistencia, pero nunca me los pagó, todavía lo sigo esperando. y así fue, esa fue... ¿No le pagaba el brasileño? Nunca me pagó, dije que me pagaba en una entrevista ahí. Tantas asistencias que le dio. Sí, le di muchas, a Pedriño y todo. Mucha garra del águila, mucha garra. Decía, te voy a pagar, muy demagogo. Después yo cobraba por asistencia, así fue con Virgil van Dijk, también se quedaba conmigo. Y a él le puse bastante asistencia también. Y así fue el... Digamos que si nos vamos a un momento histórico tan importante en la vida deportiva de Emilio, ¿qué lugar ocupa este? No, esta copa? En una entrevista hace 3 días, yo dije que con la medalla de UNCAF es la más importante que yo he ganado. Yo creo, ¿por qué? Porque aparte había fallecido el 12 de mayo Eddie Vázquez. Sí. Y a él, al final ahí le sacamos una bandera y todo, y yo creo que es como un hermano. Él se fue un hermano que nosotros le dedicamos ese triunfo. Te lo dedicaron a él. Sí, fue algo muy impactante, porque además es el único título internacional que tiene Motagua. Que ha luchado varias veces, pero no ha podido ganarlo. En equipos yo creo que es el más importante. Aparte... Sí, porque ha llegado a finales, pero no las ha podido ganar. ¿Quién hace este cambio de frente, el 14? Él es Huicho Guzmán. Huicho Guzmán. Esa jugada, ese tipo de centros, Emilio, ¿cuánto usted trabajaba? Porque nos ha hablado aquí de Iván Guerrero,
y también nos ponía el ejemplo de Virgil van Dijk, que Virgil van Dijk es un jugador letal, ¿no?, cuando va en juego aéreo. Sí, no, es como le digo, desde el inicio, usted la pregunta de que por qué estuve un año, no jugaba, me dijo, Alejandro Domingo me tenía para centrar y hacer córner, pegarle así como le pega a Toselo, que le hizo mucho daño a Motagua, y trataba de pegarle con la zurda, y Noel hasta me decía, ya me tenés cansado, no vengas, porque lo dejaban entrenando. Sí. Igual, y eso me ayudó bastante, tener eso, y me quedé con eso, de quedarme después de cada entrenamiento centrando, y así fue, y muchos jóvenes se han pegado y han triunfado, que se han quedado conmigo. Y cuando te quedabas entrando, por supuesto tenía que haber un arquero, pero también tenía que haber un receptor de ese centro. ¿Quién se quedaba más? ¿O con quién entrenaste más? ¿Pero en Motagua o...? En Motagua. En Motagua y Yosimar, los delanteros. Rodas, los delanteros siempre se pegaban, se iban, pero solo hacían 5, pero Yosimar a veces se quedaba más, otras 5, Sí, otras 10. más tiempo. Más tiempo. En todos los delanteros, Yosimar y Mejoró más. mucho Yosimar, él nos comentaba la vez pasada la técnica con el cabezazo, tomando en cuenta los elementos que lo podían asistir para poderle mandar esos centros, como el caso de Emilio. Emilio, ¿cuál sería su 11 ideal del Motagua? A ver, armemos un 11 aquí de Motagua. Comprométase a darnos un 11 de Motagua, porque usted pasó por tantas generaciones de jugadores que sería interesante conocer. Portero, ¿quién sería el portero? Desde que empezó a jugar. Sí, desde que empecé a jugar. Sí, su equipo, ideal desde que Hasta usted empezó. hoy. Hasta hoy, sí. Sí, solo su generación. Noel. No era el portero. Ok. Lateral derecho, Lateral derecho, Sergio Mendoza. Sergio Mendoza. Lateral izquierdo, Iván Guerrero. Iván. Los dos centrales, Muma y Oman Chávez. Puma Bernardes y Osman Chávez. Ahí tenemos ya línea de 4. Ya está la línea de 4. Vamos a ver, vamos al medio campo. Equipo histórico de Emilio en su generación. A No ver lo veo cómo como este- jugará Emilio cuando sea técnico. Sí. No, A técnico ver si no. juega 4-2-3-1, Sí, a ver, 4-4-2. ¿cuál es el sistema? ¿Cuáles serían sus Con Claro solo, Claros? Jorge Claros. Jorge Claro solo. Y delante de Claros, Luis Rodas y Amado Guevara. por los extremos. Por los dos aquí mixtos. Los dos, interiores. Por afuera Amado y Luis Rodas. Luis Rodas, ok. ¿Por los costados? Y otro volante. El volante puntero izquierdo porque es 4-3-3. Sí, está bien. 4-3-3 No, va. usted no, para incluirse en el equipo. No, yo no quepo ahí. No, incluyase en el equipo. No, ahí está Iván Guerrero, Iván Usted no se Guerrero puede quedar fuera del y equipo. Eddie Vázquez, No, que ese. A ver, los No se tres de quede arriba. fuera. Eddie Vázquez, Eddie Vázquez, Eddie Vázquez. Jairo Martínez. Jairo. Jairo. Sí. Y por la derecha, No, pero es que me faltó Jocón de lateral derecho. No puedo dejar a Jocón. Sí, Jocón. Ey, Jocón, mira, te dejaron por fuera. Yo solo estaba dejando. Sí, no, Jocón tiene que estar ahí. Bueno, vamos a armarla de nuevo. Entonces, Sí. Noel Valladares, Jocón Reyes, Osman Chávez, Muma Bernardes y Iván Guerrero. Iván Guerrero. Esa es su línea de 4. En mi en línea. el, Ahora, medio, en el medio dijo Claros, Amado y Rodas. y Luis Rodas. Eddie Vázquez, Eddie Vázquez de puntero izquierdo. Jairo y le falta uno. ¿Quién Sí. es el otro? Ay, es que de volante derecho nunca ha tenido Motagua uno bueno. Kevin López, yo pongo a Kevin López. Kevin López. Kevin López, sí. Choloma. Choloma. Kevin Tiene López. gol, tiene buen Vea centro. Gonzalo que ya armó aquí. ¿No se le escapó Sí. nadie? Sí, Le voy me a falta contar mucho, una se van a enojar, ahí me van a En todo escribir lo que- enojado, Todo pero... lo que les hemos preguntado, el equipo ideal de su historia, de su generación, siempre se incluyen ellos. Ya que Emilio no se está incluyendo. Emilio, Y vos te das cuenta que Emilio, inconscientemente tal vez, hizo referencia a una especie de prueba o improvisación que en su momento hizo Rueda, cuando puso a Mendoza de lateral derecho. Sí, es que él fue siempre lateral derecho, sí. sí, ¿y quién sería el técnico? Profe Primi. Primi Maradiaga. Sí, Primi Maradiaga. ¿Usted considera a Primi Maradiaga como el mejor técnico de Motagua de toda su historia? El que ganó el torneo UNCAF. El más importante, el torneo más importante Sí. para Motagua es el UNCAF. Y Sí, él o tiene... sea, si lo comparamos con los títulos, porque el Motagua ha tenido, entre No, exitosos, como el caso ahora de Diego Vázquez, No, que ganó muy, 5 muy. títulos, pero hablando en función, porque Maradiaga ganó 4. Cuatro títulos locales Y y el un internacional. internacional. O sea, por el título de UNCAF, usted lo coloca al Primi como el mejor técnico de la historia de Motagua. Y hay que ver también... De su lo que- etapa, digamos. Como lo que comento en la calle, que me dice que por qué no salen. Es que no hay buenos formadores. Y Primi para mí es uno de los mejores formadores de jóvenes. Él tuvo desde la sub-21 que fue a Nigeria, creo que la sub-20 o la sub-23. Sí. Y todos los procesos que ha tenido siempre saca muy buenos jugadores. Le saca el plus. A mí me sacó todo eso con el profe Garibaldi, profe Bertani, que siempre en la parte física me ayudaron mucho, pero
él en la parte de preparación, de sacarle ese plus al jugador, en la técnica, en la física, nos ayudó mucho. Y a ver, de esa generación suya, ¿quién fue el jugador el más bromista, el que más molestaba, el más serio? Siempre las personalidades de los jugadores, porque usted tuvo tantos jugadores, compañeros. De Motagua le hablo. Uy, tantos, muchos jugadores. Samir García, el más molestón de todos, nunca, o Pedrito Fernández. Los más bromistas. Sí, los más bromistas. Y pasaban, después se peleaban, los dos se pasaban peleando, pero se peleaban por a ver quién es el que más hacía bromas. Pero sí, fue algo bonito lo que vi por 20 años en el fútbol. Y el más serio, al que no le gustaban las bromas y de pronto se calentaba si alguien le hacía algo. No conocí ninguno así, que siempre respetuoso, siempre se tenía que meter al grupo. Si usted no se mete al grupo de 30 jugadores, lo van a apartar los otros 29. Entonces siempre tenía que meter y aguantar cualquier bromita, que ahí siempre está las bromitas, a veces hasta el irrespeto, pero yo creo que son parte de... A ver, el mejor capitán de Motagua. Motagua ha tenido varios capitanes, ¿no? No, es indiscutible. Y extranjeros, Amado. Sí, Amado. El caso de, bueno, Hernández fue capitán también. Sí. No, Amado, pero es que Amado trascendió, tuvo mejor carrera, fue al Mundial y fue mi capitán en la selección. A ver, aquí tenemos este 11, Emilio. Usted se ubica aquí como que fue el entrenador, con este 11. Vaya, póngase de pie si quiere y explíquenos cómo jugaría usted. No, ¿cómo que como jugador? No, 4-3-3. Por eso su planteamiento, su sistema. Sí, ese es 4-3-3. Su sistema sería 4-3-3. A ver, Muma, Osman Chávez, Ocon Reyes y Guerrero, los dos laterales, línea de 4. Claro. Con un solo dijo, un solo 5. 5. Ok, el Pitbull Caro. Y dos mixtos. Amado Guevara como volante por la derecha, ¿sí? No, mixtos, mixto, okay. los dos mixtos. Y Luis Rodas. También mixto. Mixto. Kevin López, volante. Que así jugó, el Rodas que decían que jugaba aquí de 10, pero siempre acompañaba mucho, el profe le pedía mucho sacrificio. Era un volante interior con Amado y claro, sí, él jugó en la final de 2007. Sí, jugaron los tres jugaron aquí. Sí. Y después vino Pedriño y hacía siempre esa función, pero con más gol. ¿Me entiendes? Nunca fue un 10 mentiroso, un delantero, Luis Rodas. Ajá, jugando con Jairo Martínez. Que jugaba Josimar, pero Jairo estuvo conmigo en la selección más tiempo, entonces por eso pongo a Jairo. Pone a Jairo. ¿Y Eddie Vázquez? Eddie Vázquez, que tenía un jugadorazo, tenía gol, todo. Sí, entonces igual Kevin López en los últimos años ha sido uno de los mejores por derecha que he visto, que tiene gol, tiene ida y vuelta y ayuda, y tiene buena historia en el equipo. ¿Cómo ves ese equipo, Julio? No, yo lo veo bien. Son todos jugadores referentes. Bueno, me alegra que considere y tenga presente a Eddie Vázquez. Porque hablamos, por ejemplo, Rubilio Castillo, por ejemplo, es el máximo goleador histórico. No, un ejemplo. O sea, Rubilio Castillo es el máximo goleador histórico de Motagua. Pero jugué poco, yo con Jairo jugué bastante, y jugué en la selección y él jugó en el extranjero. Sí, se me olvidó Rubilio, es cierto, de verdad. Sí, está de cambio Rubilio, está de cambio. Le doy 30 minutos a Jairo. ¿Cuánto le da? 30 minutos le doy a Jairo. Pero Jairo se va a enojar. No, pero tiene que 30 minutos. Sí, 30 minutos le doy y lo cambio. ¿Agregaría ahí como a Rubilio? A Rubilio, sí, Rubilio se me olvidó, Rubilio. Uy, sí, no, Rubilio. ¿Y Emilio, usted entraría aquí por no se van a cansar ninguno de los dos. Tengo que esperar que se lesione o me dé un... Para usted, Luis Rodas era un gran jugador. Para mí era un gran jugador. Sí. Un gran jugador. Sí. Tuvo que concepto, ¿no? Tú debió ser más afortunado. Para mí también, y yo que hacía poco había llegado a Honduras, para mí técnicamente era un jugador formidable, Luis Rodas. Emilio, ¿cómo me era? alegra, perdóname, porque se me cortó la inspiración, que reconozca a Eddie Vázquez, porque yo fui testigo de la llegada a Montevideo de Eddie Vázquez. Es más, yo entrevisté a Eddie Vázquez a 2 o 3 días de venirme para Honduras. ¿Quién me anuncia, quién me informa que Eddie Vázquez va a llegar a Uruguay? Un hondureño más, Ernesto Luzardo. Lito Luzardo, porque Lito Luzardo 3 días más tarde me estaría recibiendo aquí en Tegucigalpa. El 25 de mayo del 2003, cuando Maratón le gana a Motagua en el Estadio Nacional. Luzardo, que también dirigió a Motagua. Ese domingo, yo llego ese domingo acá y Lito me pregunta, ¿querés ir al estadio o lo miramos en la tele? En la tele, le digo, sí, el Canal 5 lo transmite. Y yo, que venía de un país donde la televisión por cable ya había dominado el panorama del fútbol, me llamó la atención que por televisión abierta habituado a ver se transmitiera fútbol. Abierto. Bueno,
con Eddie Vázquez, yo hice una entrevista que después reprodujeron, creo que en La Tribuna o en El Heraldo. En fin, Lito tenía una relación muy buena con todos los periodistas, pero ahí conocí yo a Eddie Vázquez, que fue a jugar a Uruguay Montevideo, un equipo del ascenso, y la verdad no lo trataron como Eddie Vázquez se merecía. Ahí justamente estamos viendo imágenes de Eddie Vázquez. Y vos sos contemporáneo. Sí, yo ya estaba, yo soy menor, 2 años menor que él, un año menor que él. Y él llegó a Motagua y a pelear puesto porque los dos estábamos de volante izquierdo. Claro. Pero siempre la buena fe, siempre de esperar la oportunidad y aprovecharla. Emilio, ¿no podemos acaso soslayar esa rivalidad con el Olimpia? Tantos partidos que usted vio con el Olimpia. ¿Cuáles son los partidos que más recuerda usted contra Olimpia? Desde 2000, bueno, todos los clásicos eran bravos. Pero con un énfasis especial. No, es que siempre me tocaba pelear contra Wilson Palacios, Boniek, y ahí era clásico a muerte. Yo tenía que dormir toda la semana más de 10 horas porque sabía que Wilson estaba en sus... Lo iba a pasar. Sí, me iba a pasar. Toma. No, pero por la banda, digo, porque nosotros estábamos por la banda. Wilson jugaba el lateral derecho, claro. y Boniek, y después Carlos Se alternaban. Y el caso de Boniek y de Wilson. Y de Wilson es muy parecido al suyo con Iván, ¿no? Sí. Que se alternaban. Y después lo pasaron, ya el último torneo que él estuvo en el 2006, él ya jugó de 10, ya digo, ya andate aquí, Wilson, le digo, ya estás molestando mucho, porque un partido Olimpia, sub-20 de Honduras, me hizo una cocina. Y siempre me molesta, digo, donde te agarre te voy a dar una cocina. Y después él seguido, yo lo andaba buscando, yo lo quería buscar y hacerle una cocina a Wilson. Siempre, porque él siempre nunca se la pudo no, hacer. porque él ya después jugó de mixto, de volante 10. Ya no lo agarraba en la zona. Ya no lo agarraba y hasta me le quería barrer porque siempre se burlaba en los clásicos él, pero yo creo que ha sido uno de los mejores jugadores que ha tenido Honduras. Vamos a hacer el corte comercial y seguimos con esta entrevista con Emilio Izaguirre en alusión al 94 aniversario del Club Deportivo Motagua. Ya regresamos a la mesa redonda.